Hola, bienvenidos de nuevo a la última ponencia de esta mañana de la jornada Seguridad y Defensa en el Espacio Iberoamericano. Gracias a todos los que nos siguen online. En esta ocasión, la última ponencia de la mañana, la va a impartir Cástor Díaz Barrado, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, además de director del Centro de Estudios de Iberoamérica en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha realizado su labor docente e investigadora en las universidades de Córdoba, Zaragoza, Carlos III de Madrid y Extremadura y en las universidades de Oxford, Nantes, Lisboa y París-Ouest-La Défense. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es autor de numerosas publicaciones y sus líneas de especialización son el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, migraciones internacionales, derechos humanos, cultura, orden internacional y espacio iberoamericano. Tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Nuria, por tu presentación. Y antes de comenzar, quisiera muy brevemente expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta jornada por haber tenido la amabilidad de invitarme, en primer lugar, a la Fundación Juste, Academia Europea Iberoamericana de Juste, capitaneada por Juan Carlos Moreno, y a todo su equipo. No voy a mencionar a todos, pero a todos pues os doy las gracias por invitarme. También al Ministerio de Defensa, representado aquí por la subdelegación del Gobierno de Defensa y por unos excelentes ponentes por parte del Ministerio de Defensa. Por tanto, también a la Universidad de Extremadura, y en ese sentido quisiera resaltar el nombre del profesor Juan Manuel Rodríguez Barrigón, que en este momento no se encuentra aquí, pero con el que mantengo una excelente relación desde hace muchos años. No me voy a entretener más y voy a pasar al tema. Cuando se plantea la cuestión de la seguridad y de la defensa en el espacio iberoamericano, la primera cuestión que a mí me suscita es el definir el propio espacio iberoamericano, ¿no? Es decir, en materia de seguridad y defensa. Es decir, ¿se puede definir realmente la existencia de un espacio iberoamericano en materia de seguridad y defensa? Para mí la respuesta es no. Es decir, no existe una seguridad y defensa, a pesar de que exista en el título está muy bien puesto, pero yo lo que quiero decir es que no existe una arquitectura de seguridad y defensa desde el punto de vista estrictamente iberoamericano. Claro, la cuestión es qué entendemos por iberoamericano. Depende del concepto que tengamos de lo que es iberoamericano. Yo creo que en el actual ámbito de las relaciones internacionales se están manejando fundamentalmente tres palabras para definir a ese espacio o aparte de ese espacio. Quizás no a su totalidad, pero sí a una parte importante de ese espacio. Las tres palabras que han tenido más éxito en las relaciones internacionales, y no olviden ustedes que las palabras son poder, la palabra es poder en las relaciones internacionales, es decir, cada uno de los términos que empleamos en las relaciones internacionales no son términos inocuos o inofensivos, al contrario, son términos que están muy estudiados y que sobre todo responden a estructuras de poder. Las tres palabras fundamentalmente que vamos a manejar van a ser la palabra América, América existe América y existe un sistema de seguridad americano. Es decir, si quieren ustedes, ahora lo veremos, se va a llamar hemisférico, pero es América, representa a todo el continente de América. La segunda palabra que utilizamos es la palabra Latinoamérica, que es una palabra, en definitiva, que ha tenido un gran éxito, sin ninguna duda, en las relaciones internacionales, pero es una palabra creada por la política exterior francesa en el siglo XIX, pero que después gustó, y la gente se siente latinoamericano. Entonces, como la gente se siente latinoamericano, la palabra existe y la palabra tiene poder en las relaciones internacionales. Y la tercera palabra que utilizamos es la palabra iberoamericano, que es la que aparece precisamente y con mucha razón en el título de estas jornadas o de este seminario. Porque la palabra iberoamericano, lo iberoamericano, Iberoamérica, es una palabra específica de la política exterior española. No olvidemos que es propia de la política exterior española, o por lo menos proyectada sobre la base de los intereses de la política exterior española. La palabra América nos remite a toda América, pero con un protagonismo importante por parte de los Estados Unidos, hasta tal el punto de que ha sido habitual en nuestra vida escuchar soy americano, y cuando decía alguien soy americano, todo el mundo decía es de Estados Unidos.
¿no? Pues se apropiaron de la propia palabra de América, pero tan americano es un estadounidense como un boliviano o una persona de Belice o un argentino, pero sin embargo ellos se apropiaron de la palabra americano. Eso ya se fue diluyendo o se ha ido diluyendo en el tiempo. Después los estadounidenses se apropiaron de la palabra norteamericano, cuando tan norteamericano es un estadounidense como un canadiense o un mexicano. Por tanto, se apropiaron de esa palabra, es decir, lo que un estadounidense lo que tiene que decir es soy estadounidense, pero no puede decir soy americano, claro, como el resto, pero no solo en exclusividad. Yo digo que las palabras son poder, las palabras no están hechas, y claro, y de estas tres palabras, las que más éxitos han tenido han sido la palabra América, que va por unos derroteros, y la palabra Latinoamérica, que va por otros derroteros distintos. La que menos éxito ha tenido ha sido la palabra Iberoamérica. La palabra Iberoamérica la vamos a escuchar mucho en los foros españoles, ¿no? Donde hay españoles, donde estamos españoles, nos gusta utilizar la palabra Iberoamérica. Creo que incluso es obligado que utilicemos la palabra Iberoamérica, pero uno asiste a un foro, a un seminario, a una jornada de debate en cualquier país latinoamericano y la palabra es Latinoamérica, la palabra no es Iberoamérica. Nadie o muy pocos se sienten iberoamericanos. Nadie se levanta por la mañana y dice, qué alegría, soy iberoamericano. No, eso es muy difícil encontrarlo, sobre todo en el espacio latinoamericano. Aquí en España, pues todavía, por razones de política exterior española, así es. Por eso, cuando hablamos de seguridad y defensa o cuando hablamos de cualquier ámbito de la cooperación, lo primero que tenemos que definir es el espacio, ¿no? Y el espacio iberoamericano es complicado de definir. En sentido estricto, lo iberoamericano sería aquellos estados que se encuentran ubicados en América y en Europa que hablan el español y el portugués y que son estados soberanos independientes. Entonces, si nosotros sumamos, pues nos salen justo 22, o si quieren ustedes 21 más 1. 22. 21 más 1 son 22 y son 22, pero 21 más 1 no son 22 exactamente, ¿no? 22 es una cosa y 21 más 1 es otra cosa, diferente. Sí, porque el 1 va a ser Andorra, ¿no? Andorra es un estado que ha entrado con posterioridad, un estado que no tiene como lengua oficial el español, sino que tiene como lengua oficial el catalán. Pero claro, es verdad que en Andorra el 99,999% habla español. Dicen que hay uno que no habla español. Dicen que hay uno en Andorra que no habla español, pero no se sabe exactamente quién es. Claro, si nosotros definimos ese espacio con esos estados, que estaría compuesto por 19 estados latinoamericanos, para que ustedes me entiendan, 19 estados, si quieren decirlo, iberoamericanos de América, y 3 estados iberoamericanos de Europa, porque claro, de aquí hemos prescindido por razones de política exterior, hemos prescindido de África y hemos prescindido de Asia. De Asia podíamos haber acogido a Timor del Este y de África podíamos haber acogido a 6 estados. 5 de ellos hablan portugués y 1 español, que es Guinea Ecuatorial, ¿no? Y los portugueses, ya lo saben ustedes, fundamentalmente Angola y Mozambique, que son los más poderosos dentro de esos 6. Pero también está Cabo Verde, o está Cabo Verde y Guinea-Bissau, ¿no? Es decir, hay otra serie de estados. Si nosotros definimos exactamente ese espacio como iberoamericano, porque eso es Iberoamérica en sentido estricto, y nosotros nos planteamos los temas de seguridad y defensa, la respuesta tiene que decir muy poco, muy poquito. Es decir, los foros multilaterales que representan la realidad iberoamericana se han ocupado muy poco, muy poquito de los temas referidos a la seguridad y defensa. Otra cosa es hacer, como lo ha hecho muy bien el capitán de navío Eduardo, lo ha hecho muy bien, estupendamente, es meterse en los entresijos de cada uno de los estados. Y entonces la situación ya es distinta, porque ese estado tiene la condición de iberoamericano, Brasil tiene la condición de iberoamericano, Argentina, Chile, México, países que le ha tocado, además muy bien seleccionados, pues tienen la condición. Pero lo que son los foros multilaterales, pues apenas se ocupan de las cuestiones de seguridad y defensa. Los foros multilaterales al más alto nivel. Me estoy refiriendo a las cumbres iberoamericanas. Si ustedes, para que ustedes lo recuerdan, las reuniones del ¿por qué no te callas?
esas reuniones del por qué no te callas, ahí no se toca apenas, no se ha tocado nunca la cuestión, o muy poquito, la cuestión relativa a la seguridad y defensa. Desde luego, muy poco lo que se pueden llamar las amenazas tradicionales o los sistemas de seguridad colectiva o el desarme, muy poquito se ha tocado ahí. Quizás se ha tocado un poquito más lo que se llaman hoy las nuevas amenazas y aquellos supuestos que suponen violencia interna y que afectan a la seguridad, como son los casos del terrorismo, algunas declaraciones en contra del terrorismo, pero bueno, muy reiterativas, muy retóricas, que no aportan nada, y también algo sobre la lucha contra la delincuencia organizada. Algo se ha tocado en ese ámbito. Por tanto, con esto quiero decir que el análisis de la seguridad y la defensa desde una perspectiva estrictamente americana, digamos, podríamos decir con unas gafas, ¿no?, estrictamente iberoamericanas, no se podría ver, porque no existe una articulación completa de lo que es la seguridad y la defensa en Iberoamérica. Es decir, como punto de referencia. Claro, Iberoamérica se enfrenta, en este sentido, se enfrenta a muchas dificultades para tener un sistema propio de seguridad y defensa. Se encuentran muchas dificultades. Mutatis mutandis, la situación podría ser muy parecida a lo que sucede en el ámbito económico. Es decir, Iberoamérica establece unos marcos de cooperación y desde su principio, desde la Declaración de Guadalajara en 1991, no se excluye ningún ámbito de cooperación. Es decir, cabe todo, podemos colaborar en todo, podemos colaborar en todo. Podemos colaborar en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todos los aspectos, pero también en materia de seguridad y defensa. Es decir, no se excluye prima facie ningún ámbito de cooperación entre los Estados. Pero claro, después llega la realidad. Y llega la realidad de la cooperación y los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen, después se reúnen los ministros, se van reuniendo en distintos niveles y se dan cuenta que hay sectores en los que la cooperación es muy difícil. La cooperación es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito económico, la cooperación entre los estados iberoamericanos de Europa, España, Portugal, Andorra, y los estados iberoamericanos de América, los otros 19, es realmente complicada la cooperación económica. ¿Por qué? Porque estos estados se mueven en marcos de esquemas o procesos de integración que son diferentes y que son incompatibles entre sí. Al menos el europeo es realmente incompatible con los sistemas económicos latinoamericanos. No se puede pertenecer simultáneamente a Mercosur y a la Unión Europea, es imposible. Pues eso mismo sucede, o de alguna manera, de hecho, mutatis mutandis, eso mismo sucede en el ámbito de la seguridad y defensa. Claro, no se puede pertenecer simultáneamente a la OTAN y al mismo tiempo pertenecer al TIAR, ¿no?, o por formar parte de alguna organización militar de América. Sería realmente complicado. Habría que verlo en el caso. Claro, esto significa que se excluye toda posibilidad de acuerdo o de avance o de iniciativa en materia de seguridad y defensa. No. Por ejemplo, hubo un tema que se tocó durante un periodo determinado, quizás en los momentos de mayor, se puede decir, furor, ¿no?, de mayor ilusión, ¿no?, de la comunidad y de las conferencias iberoamericanas, que podrían ser allá por los... Sí, antes de que se produjera la crisis del por qué no te callas, que fue en el 2007, si no recuerdo mal, que sería entre el 2000 y 2006 aproximadamente, se habló de la creación de operaciones de mantenimiento de la paz iberoamericanas, ¿no?, al hilo de algunas experiencias que habían tenido lugar en Centroamérica, por ejemplo, ONUSAL, ¿no?, ONU Salvador, se había llevado a cabo y en el que había participado fuerzas fundamentalmente iberoamericanas. Es decir, que junto a las fuerzas brasileñas o las fuerzas argentinas estaban también fuerzas españolas. El concepto de unos cascos, ¿no?, unos cascos no azules porque son los de Naciones Unidas, no naranjas porque son los de la OEA, sino buscarle un color. El color nuestro creo que es un color así como marrón un poco clarito, ¿no? No es un marrón oscuro. Bueno, es el color más o menos que se ha ido identificando, aunque que yo sepa no tenemos todavía bandera, Iberoamérica no tiene bandera, tiene una especie de símbolo que es una canción de Bebe, no sé si la conocen ustedes, que se llama Diferentemente Iguales. Es una canción que se creó
y se le encargó a la cantante Bebe, ¿no?, para que la hiciera sobre Iberoamérica. Y dice Iberoamérica, empieza a cantar una canción, si quieren ahora la ponemos, son 3 minutos, una canción muy bella, ¿no?, en la que describe lo que es Iberoamérica como si fuera una relación de amor, ¿no?, muy bonito, ¿no?, por eso hace un juego de palabras muy bonito. Entonces ahí lo podemos ver. Si quieren ustedes después la ponemos porque merece la pena escucharla. Y tenemos una especie de símbolo que es esa canción, ¿no?, símbolo más o menos, pero bueno, ha sido acordado un poco, ¿no?, por los ámbitos muy reducidos. La cuestión es que Iberoamérica, por tanto, no tiene, yo llegaría a esa conclusión, no tiene como tal el concepto de Iberoamérica, no tiene una articulación completa en el ámbito de la seguridad y la defensa. Es decir, no hemos establecido una zona de paz en Iberoamérica, no hemos establecido una zona libre de armas nucleares en Iberoamérica, lo cual sería posible. Es decir, lo cual sería posible, es decir, eso es posible, sin embargo no se ha planteado, así como no es posible en América, uno puede decir una zona libre de armas nucleares en América teniendo a Estados Unidos, ¿no? Eso es imposible. Bueno, sin embargo, en Iberoamérica sería posible plantear en alguna de las cumbres el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Iberoamérica. Pero no hay una política en materia de seguridad porque dicen, bueno, de la seguridad se ocupan otros, ¿no? Claro, eso condiciona mucho tanto lo económico como los temas de seguridad, que para mí son fundamentales cuando los Estados quieren cooperar. Eso condiciona mucho después la política exterior de cada uno de los Estados. Porque a la hora de tomar decisiones de carácter político, el pertenecer o no a uno de los bloques que existen en el mundo, y no es que exactamente la OTAN esté en contra del bloque de América, ahí no se produce, no es como si fuera en su momento la OTAN y el Pacto de Varsovia, no era ese el enfrentamiento, pero hay elementos que a lo mejor no son plenamente compatibles, pertenecer a uno y pertenecer a otro a lo mejor no serían plenamente compatibles porque como aquí juegan mucho, en materia sobre todo en conceptos tradicionales de seguridad, juegan mucho los espacios, la delimitación de los espacios, pues España y Portugal y Andorra se mueven en un espacio determinado, mientras que el resto de países latinoamericanos se mueven en otros espacios determinados. Digo que esto condiciona mucho las decisiones políticas, entonces me viene a la mente un recuerdo que dicen, yo no sé si sucedió o no sucedió, pero saben ustedes que en el año 1993 se celebró la tercera cumbre iberoamericana, ¿no? Es decir, las cumbres iberoamericanas, se celebró la primera, se celebró en Guadalajara, México, la segunda se celebró en Madrid, en la Casa de América, ¿no?, que era el antiguo Palacio de Linares, ¿no?, que lo tuvieron que restaurar y apareció allí el fantasma Raimundita, ¿no?, que estaba allí el fantasma, y después la tercera cumbre se celebró en Salvador de Bahía, una ciudad muy bella de Brasil, se celebró en Salvador de Bahía. Entonces, en aquella cumbre que los brasileños le dieron una gran importancia porque empezaba ya el proceso de abandonar el aislacionismo por parte de Brasil, ¿no?, y que después proyectarse un poco hacia primero su región y después con carácter global, que después fue asentado durante el gobierno de Lula, ¿no?, y con la creación de UNASUR, etcétera, pues en ese momento cuentan, yo no sé si es verdad o no, claro, los brasileños tenían mucho interés en nombrar a un director general de la FAO que fuese brasileño, ¿no?, y dicen que el presidente español, Felipe González, estaba en la mesa. Saben ustedes cómo se reúnen los jefes de Estado, se reúnen así en la mesa y detrás suelen estar sus asesores, secretarios de Estado, directores generales. Estaba entonces Trinidad Jiménez. ¿Se acuerdan ustedes en el ¿Por qué no te callas? Cómo aparece Zapatero, Rodríguez Zapatero y detrás aparece Trinidad Jiménez, ¿no? Bueno, pues igual, el mismo sistema es el que se siguió durante mucho tiempo en las cumbres. Entonces dijeron, bueno, les voy a pedir, Itamar Franco era entonces el presidente brasileño, les voy a pedir, si ustedes quieren, que apoyen los 21 estados, en aquel momento 21 estados iberoamericanos, apoyen ustedes la designación de un candidato brasileño a un organismo internacional. Claro, y todo el mundo pues dijo que sí en principio, ¿no?, pero había que pronunciarse allí, decir que sí o que no. Entonces, a bote pronto, pues claro, un político en su política exterior, decir a bote pronto si apoyas o no una candidatura es muy... Pero la anécdota es representativa de lo que les intento transmitir. Claro, dicen que Felipe González se quedó un poquito sorprendido porque no sabía si decir que no. Máxime, cuando en la apertura de la propia conferencia Itamar Franco dijo, a partir de mañana el español va a ser lengua obligatoria en secundaria. Claro, todos aplaudiendo, ¿no?, porque era un acto de deferencia hacia los que hablaban español. Entonces dice que Felipe González, el presidente español, se quedó un poco sorprendido, que se volvió
preguntó a sus asesores, ¿tenemos algún compromiso en la Unión Europea? Y le dijeron, no. Entonces dice, España apoya la propuesta de Brasil. Claro, eso pone de manifiesto un dato fundamental, que no se puede pertenecer simultáneamente muchas veces a esquemas de integración que condicionan tu política exterior, también en materia de seguridad y defensa. Solo desde el momento en el cual el presidente español constató que no tenía ningún compromiso en la Unión Europea fue cuando se pudo comprometer con Iberoamérica. Pero muchas veces la Unión Europea le condiciona y no te puedes comprometer con Iberoamérica. Lo vivimos todos los días, ¿no? Cuando decimos, no, se le exige visado a los ciudadanos bolivianos, ¿no? Dice, no, pero no es culpa de España, es culpa de la Unión Europea, ¿no? Dice la gente, es culpa de la Unión Europea. Relativamente, eso relativamente, pero bueno, eso ya es otro tema de discusión. Lo que quiero decir es que ese es el espacio en el que se plantea la seguridad y defensa. Otra cosa es utilizar la palabra Iberoamérica en un sentido amplio. Entonces, si la utilizamos en un sentido amplio, pues ya la cosa varía, ¿no? Porque utilizo muchas veces Iberoamérica con un sentido de sinónimo de latinoamericano. Hoy en día, por ejemplo, hay una tendencia a los españoles a decir, yo no solamente soy iberoamericano, me siento latinoamericano. Esa tendencia se empieza a decir ahora, ¿no? Entonces, algunos políticos de manera provocativa, mayorativa, es decir, favorable, dicen, me siento latinoamericano, para que los latinoamericanos también vean que nosotros nos sentimos latinoamericanos, entonces ir borrando o ir eliminando los elementos del pasado colonial, que es lo que se pretende en buena parte también con esa posición, ¿no? En definitiva, lo que es Iberoamérica en sentido estricto, yo hasta donde alcanzo, no he descubierto que haya un sistema completo articulado en materia de seguridad y defensa. Si ustedes me dicen, ¿me puede hablar de un sistema más completo y articulado en materia de cultura? Les digo sí. Yo en materia de cultura les puedo diseñar aquí ahora mismo cuáles son los elementos centrales de Iberoamérica, pero en materia de seguridad y defensa no. Claro, la realidad latinoamericana todavía es mucho más compleja y sobre todo hoy no existe una sola América Latina. Hoy existen muchísimas Américas Latinas. Hoy hay un momento de fragmentación en el continente americano como yo creo que no ha existido nunca o casi nunca a lo largo de la historia, por lo menos contando, si quieren ustedes, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes. Es decir, yo no he visto nunca. Hoy en día hay que hacer un análisis en materia de seguridad y defensa en cada uno de los estados, como ha dicho el capitán de navío. Es que no se puede hacer en eso en conjunto. Los procesos de integración están en franca decadencia, están muy debilitados, muy debilitados. Por tanto, todos esos procesos de integración que habían tocado los temas de seguridad y defensa, ahora mismo no existe nada o quedan solamente los restos de lo que han existido. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, tanto a los procesos subregionales como a los procesos regionales en América. Y claro, ahora mismo, pues UNASUR pues no existe, o si existe es un muerto viviente, ¿no? Es decir, no sé, no existe. UNASUR, ¿no? CELAC prácticamente está muerto. Alianza del Pacífico se ha debilitado mucho con las últimas elecciones. Pues claro, el problema de América Latina es que cada uno, cuando llegan al poder, cada uno de los líderes que llegan al poder, pues cambian la posición del Estado, del país, respecto a un proceso de integración. Es como si cada vez que en España hubiera un cambio de gobierno, nos saliéramos o entrásemos en la Unión Europea, ¿no? Pues eso debilitaría no solo a España, sino también a la propia Unión Europea, ¿no? En Europa se ha logrado un cierto consenso, no digo que sea definitivo, pero hay un cierto consenso y que es que uno permanece en el esquema de integración independientemente del signo político del que sea el Estado. Claro, eso cuando ha pasado y se han salido, que es el caso de Inglaterra, del Reino Unido, pues ahora tiene sus consecuencias también para ellos, ¿no? Yo lo dije siempre, yo siempre estuve a favor de que se hiciera efectivo el Brexit, siempre estuve a favor. No lo digo ahora a toro pasado, lo dije siempre, yo no era partidario de que tuviéramos un Estado ahí que nos fuera paralizando el proceso de integración, ¿no? Deteniendo y entorpeciendo el proceso de integración, también en lo militar, también en lo de seguridad y defensa, también en ese campo. Entonces, bueno, pues como digo, en América Latina es muy difícil. Yo, por tanto, no voy a entrar. UNASUR hizo grandes avances también en materia de seguridad y defensa. Se creó, por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano, una experiencia única en el continente americano y una experiencia única
prácticamente en el plano internacional. El Consejo Suramericano de Defensa o Consejo de Defensa Suramericano es una creación de Brasil, fundamentalmente de Brasil, en la que se creó un consejo que trataba los temas de defensa de toda Suramérica. Y Suramérica agrupa a 12 estados, dentro de los cuales, quitando México, están todos los estados latinoamericanos más poderosos, fundamentalmente Argentina, Colombia, Chile y Brasil, ¿no? Por supuesto, que es el estado creador del propio Consejo de Defensa Sudamericano. UNASUR creó también una zona libre, una zona de paz del espacio suramericano. Suramérica se convirtió como una zona de paz. Todo eso se suma lo que es el Tratado de Tlatelolco, ¿no? Por el cual que se crea una zona libre de armas nucleares. Hay que distinguir bien entre las dos zonas. La zona de paz es una cosa, la zona libre de armas nucleares es otra cosa, pero las dos tienen una cierta vinculación o tienen elementos de vinculación. Por tanto, esos procesos de integración o bien han muerto, o bien están estancados, no se va a saber cuáles son, y hay una dispersión, una fragmentación ahora mismo en América Latina, que cada uno de los estados pues estará estableciendo su propia política en materia de seguridad y defensa, porque ahora mismo no hay posibilidad de poner prácticamente nada en común, ¿no? Venezuela, que era un estado que ocupó un lugar relevante en su política hacia la región a partir del año 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder y la política exterior venezolana se extiende, ¿no? Sobre todo su espacio. Venezuela, que siendo un país medio, no era un país grande, digamos, o poderoso dentro de Sudamérica, se convierte en toda Latinoamérica en un punto de referencia inexcusable, fundamentalmente a través de la política petrolífera, ¿no? Y del petróleo, petrolera, la política petrolera, pues ahora mismo, pues fíjense ustedes cómo están, ¿no? Es decir, que está en una situación que no dirige, ni es punto de referencia en ese sentido. Y así sucede con todos, es decir, hay una crisis profunda ya, por ejemplo, si tocamos el caso de Argentina, políticamente Argentina en este momento, en el que Milei puede ser presidente de Argentina, ¿no? Es decir, fíjense ustedes cómo está la situación en América Latina, realmente fragmentada. Yo no estoy ni a favor ni en contra, no me quiero pronunciar de si son políticas de derecha, políticas de izquierda, políticas de centro. Lo único que digo es que no hay una estabilidad, eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me inquieta, ¿no? Que no hay una estabilidad que permita mantener los esquemas de integración. Es decir, UNASUR desapareció y nació PROSUR, pero PROSUR ha muerto también. Es decir, PROSUR, en el momento en el que se ha producido de nuevo el cambio del ciclo político, más ciclos políticos que antes tenían una cierta duración. Antes duraba el ciclo político 10, 15 años, y decía, bueno, pues en 10, 15 años podemos hacer algo, pero es que los ciclos políticos son 4 años. ¿No? Y además son asincrónicos, es decir, son por aquí un lado y por aquí otro, y Bolivia, fíjense ustedes los cambios. Bueno, esto ha producido, a mi juicio, un verdadero desastre para lo que es la integración. Claro, eso nos limita mucho el tema de la seguridad y defensa, porque incluso el propio ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, había establecido mecanismos en el ámbito de la seguridad y la defensa, es decir, había una serie de esquemas de integración, los subregionales todos, tanto Mercosur como CARICOM, como Comunidad Andina, como SICA, todos habían establecido mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad y defensa. Pues todo eso, pues yo no lo sé. ¿Mercosur existe en este momento? Claro que sí, está ahí, pero las políticas van cambiando tanto. Llega Bolsonaro y el interés por Mercosur decrece mucho, ¿no? Y ahora llega Lula da Silva, el segundo Lula da Silva, porque aquí hay segundos también, como un primer Alan García y un segundo Alan García. Decían siempre, ¿no? Esto es una anécdota, simplemente decían que Alan García era el mejor orador de América Latina. Nos decían, hay un discurso efectivamente que ustedes pueden ver en YouTube, que es cuando él regresa del exilio, ¿no? Y hay un discurso muy bonito que él pronuncia en una plaza de Lima, lo pueden ver en YouTube, dura 1 hora y media, se estaba hablando 1 hora y media. Él solía decir mucho, que decía, mis enemigos le dicen a los otros, no veáis la televisión cuando habla Alan García porque os convence. Eso decía Alan García, ¿no? Era un buen orador en ese sentido. Bueno, pues hay un segundo Lula, vamos a ver qué política va a seguir Lula, porque tampoco se ha aclarado de una manera definitiva.
Bueno, no voy a entrar en todo, hay unos libros ahí estupendos que se han ya publicado, muchos, sobre el tema de la seguridad y la defensa en el ámbito subregional y la seguridad y la defensa en el ámbito regional, en el que sin ninguna duda resaltó UNASUR, que fue el proyecto más atractivo en materia de seguridad y defensa, y con eso pues podíamos cubrir lo que es la palabra Latinoamérica. Todo eso es un mundo no exactamente latinoamericano, pero sí en el entorno o en el contexto de lo que es Latinoamérica. Lo que pasa es que el concepto Latinoamérica se ha ido debilitando también con el tiempo. Es decir, permanece, porque permanece en las identidades, esto son todas cuestiones de identidades, permanece, pero se ha ido también debilitando en el tiempo. En la medida en que, por una parte, se reforzó el concepto Suramérica por los intereses de Brasil. Brasil, que es latinoamericano, dijo: soy latinoamericano, pero prefiero ser suramericano, porque de esa manera me quito a México, ¿no? Ya no es competidor mío, ya me quedo yo como protagonista, digamos, de un espacio determinado, y también en materia de seguridad y defensa. Ahí se hicieron avances, esos avances están ahora mismo detenidos, quizás el Consejo Suramericano de Defensa fue el avance más significativo de todos, y la creación de zonas de paz. CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ojo, no se olviden de este dato, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños son 33 estados. América, toda América, que es perfectamente delimitable, tiene 35 estados. Eso quiere decir que la comunidad latinoamericana, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños son toda América menos Estados Unidos y Canadá. Es decir, el dato es importante. Pues ahí también se creó una zona de paz latinoamericana y caribeña. Es decir, había una zona de paz y se crearon una serie de avances, pero muy pocos, porque el CELAC se ha convertido, si ustedes me lo permiten la expresión, en un bla, 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 ¿no? Entonces hay muy poco sustancia, muy poco contenido en ese proyecto. Bien, por eso digo que Iberoamérica, en sentido estricto, poco aporta en materia de defensa, muy poco aporta. Es decir, lo que se aporta son los estados iberoamericanos. España participa en la OTAN, tiene y todo el sistema de seguridad europeo, toda la política de seguridad europea, pues claro, España y Portugal están ahí, ¿no? Es decir, que eso no hay ninguna duda. Y los estados iberoamericanos de América, pues estaban cada uno en su esquema de integración con sus procesos, su propio proceso. Es decir, pero la seguridad es un tema que sí preocupa a los estados iberoamericanos en su conjunto. Le preocupa a España y Portugal, que lo hace efectivo a través de la Unión Europea y a través de la OTAN. Esos son los dos focos, ¿no?, de atención por parte de España, pero yo me voy a detener en la otra parte de Iberoamérica. La otra parte de Iberoamérica, ¿no? Es decir, la otra parte de lo que podemos llamar la América Ibérica, ¿no? Porque se podría llamar la América Ibérica, pero nadie utiliza esa expresión. Solo la utilizo yo. Y alguna vez lo he utilizado en alguna conferencia y siempre algún alumno, ¿no?, que después ha llegado a un sitio y dice: profesor, todavía utilizo yo de vez en cuando América Ibérica, y la gente me mira raro. Digo, claro que sí, la gente te mirará muy raro, ¿no? Primero porque es un poco cacofónico, América Ibérica, un poquito, ¿no?, un pelín cacofónico, no mucho, pero un pelín. Y en segundo lugar, porque no estamos habituados, nadie dice la América Ibérica, sino América Latina. La América Latina es una palabra que se ha extendido. Bueno, vamos a centrarnos en esa América Ibérica de la parte de América, no de la parte europea. Y entonces ahí, en el tema de seguridad, yo creo que prima a nivel multilateral, no de cada uno de los estados, sino a nivel multilateral, y me imagino que Eduardo, para yo salir un momentito, lo habrá comentado, ahí prima el concepto de América sí. Por tanto, Iberoamérica no tiene nada en seguridad, Latinoamérica todo muy disperso, todo a medio hacer, lo que se ha hecho está ahí, ya veremos si produce más efecto o no, pero se ha avanzado muy poco. ¿Quién ha avanzado o quién avanza en cuestiones de seguridad y defensa? Avanza América. Pero América también se enfrenta a un proceso de fragmentación. Y América también tiene las almas de América. América siempre ha tenido sus almas. América, desde el punto de vista de su definición, es fácil o relativamente fácil, porque es un continente perfectamente delimitable, perfectamente. Y si trabajamos como trabajamos nosotros con Estados, nosotros no trabajamos con el concepto sociológico de ciudadanos, regiones, no, con el concepto de Estado. Si trabajamos con el concepto de Estado, América es perfectamente delimitable. ¿Cuántos estados tienen la condición de americanos? 35. 35. ¿Alguno más? No,
ninguno más. Ah, pero es que hay uno que está muy cerca. No, es que no hay ni que esté cerca ni que esté lejos, es que son los 35. Es que están perfectamente delimitados. América es América del Norte, América del Centro, América del Sur y el Caribe, las islas del Caribe, y esos son los estados. Claro, cuando uno dice estado, pues dice estados soberanos independientes. Claro, si usted quiere ya complicar la cosa, dice, Puerto Rico no es... Claro, Puerto Rico no está, porque Puerto Rico no es un estado soberano independiente, yo no le cuento entre los 35. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos, por tanto, yo no le encuentro. Pero si yo cuento América, yo cuento los 35. Y eso da muchas ventajas, eso tiene muchas ventajas, porque cuando uno quiere poner en marcha un marco de cooperación o de integración, el tener delimitado el espacio es fundamental, algo que no nos sucede a nosotros, los europeos. Europa no es un concepto perfectamente delimitable. Si yo le pregunto a ustedes si Rusia es Europa, unos me dirán que sí, otros me dirán que no, y otros me dirán que la mitad de Rusia, ¿no? También me dirán algunos, mira, hasta Moscú, y de Moscú para allá no, es decir, que ¿no? Hasta donde Zhukov defendió allí Moscú, ¿no? En el 40, ¿no? Bueno, pero hasta... y si yo le pregunto a ustedes si Turquía es Europa, pues a efectos de defensa me dirán ustedes que sí, o por lo menos Atlántico, no Europa, pero por lo menos Atlántico, ¿no? Y otros me dirán que no, depende del Estado. Hay estados en su política exterior que Turquía es más interesante, hay otros estados en su política exterior que Turquía es menos interesante, ¿no? Yo siempre lo digo de broma, esto de broma, ¿eh? Digo que si le pregunto a mis alumnos alemanes si Turquía es Europa, dicen ya. Si le pregunto a los franceses me dicen no, monsieur, no. Si le pregunto al español dice me da igual. No, bueno, ahora sí, en el siglo XVI no nos daba igual, pero ahora sí nos daría quizás un poco igual. Bueno, lo que quiero decir es que no es perfectamente imitable, y América sí lo es. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Los temas de seguridad y defensa interesan a América? Sí, mucho. ¿E interesan ahora? No, ahora no, desde siempre. Desde siempre. Desde su nacimiento político, América ha tenido como puntos de referencia esenciales la economía y la seguridad. Ni la cultura, ni las políticas sociales, ni ningún otro aspecto. Los dos grandes aspectos que han preocupado al concepto América han sido el concepto economía, que no vamos a entrar en ello, y el concepto seguridad. La seguridad ha preocupado a América desde sus orígenes. ¿Y cuáles son sus orígenes? Eso ya sí que es otra discusión, porque sus orígenes podían ser 1826 o sus orígenes podían ser 1889, 1890. Es decir, esas son las dos fechas que nosotros podemos tomar como referencia del concepto de América. Un concepto que utilizo América y que ahora lo voy a cambiar, porque en la actualidad ni siquiera se llama América. En la actualidad ya no se llama América, políticamente hablando me refiero. Pueden decir América, no se preocupen, pueden decir América, tranquilos, pero políticamente hablando, en relaciones internacionales, ahora ya no se llama América, se llaman las Américas. Y ahora les diré por qué se llaman las Américas y no América. Ahora les diré por qué. Y entre otras razones, también temas de seguridad están ahí, temas de las almas que habitan. Claro, si yo tomo de referencia 1826, me estoy refiriendo al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, que fue convocado por Simón Bolívar. Claro, y ahí entramos en una discusión que yo no voy a extenderme, ¿no? Porque claro, si yo digo que Simón Bolívar en su cabeza tenía un concepto americanista, pues entonces uno me dirán que sí y otros me dirán, no, profesor, tiene un concepto latinoamericanista. Simón Bolívar nunca pensó en los Estados Unidos. Bueno, eso ya cada uno tiene sus posiciones. Yo no me he dado una conferencia en Cuba y he dicho, pues, y lo digo así, lo digo queriendo, ¿no? Para provocarle simplemente. Digo, pues Simón Bolívar tenía un concepto de toda América. Inmediatamente se levantan todos los alumnos. Profesor, no, el concepto de Latinoamérica. Esa discusión, esos van a constituir las dos almas de América. América tiene dos almas. Un alma estrictamente americanista, que le va a llevar al panamericanismo, que nace, renace, muere, vuelve a nacer, vuelve a morir, vuelve a nacer. Es algo así. Y un concepto latinoamericanista que siempre ha estado presente en la realidad americana. Por tanto, en 1826 se firma el primer tratado de unión, tal. ¿Eso qué es un tratado? Un tratado de defensa.
En buena parte es un tratado de defensa, es un tratado de seguridad colectiva de 1826. Claro, con las palabras de 1826. Si nos atacan, nosotros atacamos todos juntos, dicen ellos. Las repúblicas, las recientes repúblicas americanas, ¿no?, se defienden y crean un concepto de solidaridad que después se va a fortalecer mucho más adelante. Es decir, el primer tratado que habla de que vamos a cooperar, vamos a estar juntos, pone los acentos en las cuestiones de la defensa. Incluso habla de algunos elementos de desarme, diciendo solamente vamos a tener aquellas armas que necesitemos para defendernos. Porque ellos nacen con un sentimiento muy pacifista de no atacar a otros, sino que son unos países que han sido atacados, efectivamente. 1826 pues es el inicio del siglo XIX todavía, y el siglo XIX es un siglo en el que América, y sobre todo Latinoamérica, es objeto de continuas intervenciones militares por parte de potencias europeas. De ahí que en 1823, 3 años antes, ¿no?, pues Monroe tuviera que danzar aquella locución diciendo América para los americanos. Eso significaba, oiga, ustedes europeos no intervengan militarmente aquí. El tratado de 1826, léanselo, es interesante, es un tratado de defensa, es un tratado de seguridad y defensa, eso es muy importante. Pero después, claro, uno dice, bueno, ¿y les preocupa? Claro que les preocupa muchísimo. En 1889, 1890, se celebra la primera conferencia americana. Se llaman así, conferencias internacionales americanas. Es el nacimiento del movimiento panamericanista. Pam, 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 panamericano, como la canción, panamericano, pues eso, ¿no? Panamericano, el concepto de lo panamericanista. Y en esas conferencias que se van a ir celebrando, ¿no?, pues en Río de Janeiro, en México, en Buenos Aires, en Montevideo, en distintos lugares, y que llegan desde 1889, 1990, porque esa conferencia dura durante los 2 años, el periodo de esos 2 años dura, y que se celebra, ¿dónde? Pues evidentemente en Washington, porque va a ser capitaneado todo por los Estados Unidos, el liderato es un liderato de los Estados Unidos, pues eso llega hasta 1948. Y ese periodo pues no es estudiado ahora por los expertos de las relaciones internacionales, muy poquito, por lo menos que yo sepa, un periodo que no es analizado. Bueno, yo he tenido la paciencia de irme viendo todas las resoluciones, declaraciones, tratados que se han ido adoptando en esas conferencias internacionales iberoamericanas, que son muy fáciles de localizar ya, que es una facilidad inmensa. Ustedes ponen en Google Conferencia Internacional Americana y les sale ya una base de datos en la que están todas las conferencias con todo. Bueno, pues ahí uno echa un vistazo solamente a los títulos, no hace falta ni siquiera que penetren, ¿no?, en cada uno de los contenidos, y ojo, que los temas de defensa preocupan mucho, que los temas de seguridad preocupan mucho, que hay resoluciones, que hay tratados, que hay de todo en ese ámbito. Claro, todo eso incluso culmina con 2 conferencias particulares de la Conferencia Internacional Iberoamericana. Una va a ser en Chapultepec, en 1945, que se llama De los problemas de la guerra y de la paz, así se llama la conferencia, y otra la del 47, donde se aprueba el TIAR. Es decir, antes de que existiera la OEA, ya existía el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Antes de que existiera la OEA, ya se había establecido todo un sistema de articulación de seguridad en América, ¿no? Y claro, en el 45, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo creo que la propia inclusión del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, un capítulo que nadie menciona, ¿no?, porque ahí tiene más que importante el 6 y el 7, ¿no?, pero el 8, que es el que establece la vinculación entre las Naciones Unidas y los organismos regionales en materia de seguridad, fundamentalmente, es algo que nace de las posiciones americanas. Piensen ustedes en la composición de San Francisco de 1945. Está compuesto básicamente por estados europeos y americanos. Ahí hay muy poco estado asiático y muy poco estado africano. Están pensando en los temas propios de Europa y de América, y eso influye. Entonces, América dice, nosotros tenemos una organización muy poderosa, que es la Organización de Estados Americanos. Y esa Organización de Estados Americanos es la que se hace con el concepto de América. Se hace con el concepto de América. ¿Qué sucede? Y empieza a tocar los temas de seguridad, y fundamentalmente se ocupa de las cuestiones tradicionales de la seguridad.
porque son pues, la solución pacífica de controversias, van a ser fundamentalmente 3 temas: la solución pacífica de controversias, los sistemas de seguridad colectiva con el TIAR, que no acaba de funcionar y que tiene sus problemas, y el tercer problema, el problema del desarme. Es decir, son los 3 grandes temas de la seguridad con un concepto tradicional, de los cuales se van a ocupar América. Hasta entonces América, y sigue siendo América todo el decenio, bueno, lo que queda del 40, que son 2 años, todo el decenio del 50, del 60, del 70 y del 80. Durante 40 años vive lo que es la realidad americana y se acuña un concepto que después va a ser retomado en la nueva fase, una segunda fase que empieza a partir del año 1994, que ahora diré dónde. Ahí se acuña un concepto que es el concepto de la seguridad hemisférica. No se habla de la seguridad continental, no se habla de la seguridad regional, también se puede hablar, pero el concepto que ellos utilizan, si voy, me paso de tiempo, pum, me dan un aviso, voy terminando ya. Se habla del concepto de seguridad hemisférica. Quédense con esa palabra, porque es bella, además es bonita. El hemisferio occidental, que es lo que es América. Si ustedes cogen el hemisferio, está ahí toda América. Pues por eso utilizan el concepto de la seguridad hemisférica. Hasta ahí hablamos de América. América. Es un concepto muy útil. Sin embargo, sucede algo en 1994, y es que renace de nuevo el panamericanismo. Como dicen, el mismo vino en viejos odres o en nuevos odres, ¿no? Bueno, pues eso es un Simón Bolívar cabalga de nuevo, lo dijo alguien, ¿no? Alguien dijo, Simón Bolívar cabalga de nuevo. Saben ustedes que Simón Bolívar siempre iba a caballo, ¿no? Entonces, pues Simón Bolívar cabalga de nuevo en 1994. Y ahí renace de nuevo el concepto del panamericanismo. Es decir, se toma de nuevo las ideas de 1889-1990 de Washington. Y de nuevo en Estados Unidos, porque es Estados Unidos quien dirige esto, quien lo lidera, no digo que lo dirija totalmente, pero quien lo lidera, de nuevo en una ciudad americana, pero ya con mucho más cuidado, con mucho más tiento. Ya no se hace como antes, venga, en Washington, nos reunimos en Washington en 1890 y Washington es la capital de los Estados Unidos. No, ahora huimos de la capital y nos acercamos a una ciudad de Estados Unidos, pero con aroma latino. Es decir, una ciudad de Estados Unidos, porque es un nuevo panamericanismo, es un panamericanismo en el que intenta agrupar el alma americanista con el alma latinoamericana. ¿Y qué ciudad mejor que Miami para que sea una ciudad en la que se pueda celebrar con aire latino una reunión dentro de los Estados Unidos? Es decir, que la elección no fue inocente. No, vámonos a Miami que hay playa. No es eso. Se hizo con la intención de captar también la atención de los países latinoamericanos. Y ahí se celebra la primera cumbre, la primera vez en la historia, la primera vez, la primera. Nunca había sucedido en 1994, desde Adán y Eva hasta 1994, la primera vez en la historia en la que se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de toda América, Se reúnen los 35. Miento, 34, pero son 35, ¿no? Se reúnen 34, porque saben ustedes, claro, es que le pusieron a la cumbre, le pusieron de nombre Democracia y Libre Comercio, y dijo Cuba, yo no participo. Entonces, claro, después Cuba se integra, cuidado, en el año 2015, en la cumbre de Panamá, hay una fotografía icónica, que ustedes recordarán, que es dándose la mano Raúl Castro y Obama, Barack Obama, ¿no? Esa imagen icónica de la mano es cuando Cuba ingresa en la Cumbre de las Américas. Es decir, que Cuba se le excluyó en un principio, pero después se ha integrado y hoy día los 35, más o menos, porque claro, Venezuela sale, entra, Nicaragua sale, entra, ¿no? Cuba va, pero muchas veces protesta, entonces hay de todo. Bueno, más o menos los 35 forman parte de este nuevo panamericanismo. Y a este nuevo panamericanismo le preocupan los temas de seguridad. Eso es lo que yo quería poner de manifiesto y con eso yo me doy por satisfecho. No olvidan los temas de seguridad. En 1994, en la ciudad de Miami, se celebra la primera cumbre de las Américas, ya no se llama cumbre americana, sino cumbre de las Américas, frente a las conferencias internacionales americanas, surge la cumbre de las Américas.
Porque no solamente hay una América, sino que hay varias Américas. Bueno, hasta tal punto el enfrentamiento que desde la otra orilla ideológica, cuando se creó el ALBA, le dijeron Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Vuestra América, nuestra América. ¿Entienden? Es decir, fíjense de los enfrentamientos que hay ahí desde el punto de vista político. Las palabras, como digo, no son inocentes. Las palabras son poder. Y quieres tú manifestar algo con esas palabras. Y entonces se celebra la cumbre. Y la cumbre efectivamente vuelve a lo mismo. Es decir, el panamericanismo vuelve. Y uno ve a Bill Clinton como si fuera ahí Simón Bolívar de 1826 o 1823, que es cuando hace la convocatoria a Simón Bolívar, o le ve como un panamericanista de finales del siglo XIX. No, claro, porque está en un discurso, yo lo he visto el discurso, es un discurso panamericanista propio del siglo XIX con los odres del siglo XX en ese caso, ¿no? Y entonces, de nuevo aparecen dos cosas, y vuelve a aparecer lo mismo, y que aparece la economía y la seguridad. La seguridad es un punto esencial del concepto panamericano de las Américas, la seguridad. Bueno, pues ese concepto, el de la economía fracasa, como ustedes saben, ¿no? Fracasa el ALCA, la creación de un área de libre comercio que se propone en 1994 y que tiene que aprobarse en 2005. En 2005 se celebra la cumbre en Mar de Plata y bueno, ahí tienen ustedes una imagen icónica que la pueden ver, que es como yo siempre ejemplifico, perdonen la expresión, pero siempre lo ejemplifico porque lo pueden ustedes ver, se ha repetido hasta la saciedad, ustedes lo pueden ver perfectamente cómo acabó el ALCA o cómo acabó el proyecto económico de las Américas, ¿no? Pues hay una imagen en la que están Hugo Chávez, creo que está Maradona a la derecha también, ¿no? Es así una reunión de la Tierra, y es cuando dice Hugo Chávez, hemos venido aquí al Mar de Plata a pasear, a hablar, a cantar, como él decía, y hemos traído una pala de enterrador. Y hemos traído una pala de enterrador. ¿Para enterrar a quién? Para enterrar al ALCA, dice él, ¿no? Dice, se lo voy a decir con una sola palabra, ALCA, ALCA, al carajo, dice él, ¿no? Esa es la expresión que dice Hugo Chávez. Entonces, el al carajo se ha convertido en un símbolo del final del ALCA. Y efectivamente, la cumbre de Mar de Plata acaba con una declaración final que es digna de análisis. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Las dos Américas. De nuevo, las dos almas de América aparecen en el año 2005 en Mar de Plata. Pero lo importante es que las Américas habían ocupado, porque claro, las cumbres se convierten de alguna manera en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que van dando impulsos y orientaciones. Pero quien ejecuta las órdenes, las directrices de las cumbres, no van a ser otro que la Organización de Estados Americanos. En definitiva, volvemos a lo tradicional. Es la OEA quien hace efectivo todas las indicaciones de las cumbres, ¿no? Es verdad que son dos foros distintos, que no podemos confundirlos. Es verdad que incluso cuando empezó, yo me acuerdo, en el año, entrabas en la página web y no había una página web de las cumbres, ahora ya la hay, ¿no? No había una página web de las cumbres y yo tenía que buscar la documentación y no la encontraba, y me la encontraba en la de la OEA. No digo, hombre, esto está muy vinculado, ¿no? Porque cuando tienen su documentación en la OEA, pues es que están muy vinculados y efectivamente son realidades muy vinculadas porque son 35 estados que están aquí y 35 estados los mismos que están aquí. Por tanto, uno no puede mantener en las cumbres de las Américas una posición y en la OEA otra posición distinta. Bueno, todo es posible, ¿no? En domingo, como decíamos cuando yo era pequeño, pero no sé, yo creo que es difícil, ¿no? Por tanto, son dos foros que están muy vinculados. Las cumbres de las Américas se preocupan de las cuestiones de seguridad. Y en la tercera cumbre, las cumbres se celebran cada 4 años, siguen celebrándose cada 4 años. En el año 2022 ha tenido lugar la última en Los Ángeles, ¿no? Así le ha tocado a los Estados Unidos, porque es verdad que la administración Trump no le interesó mucho las cumbres de las Américas y fue la primera ocasión en la que no asistió el presidente de los Estados Unidos a las cumbres de las Américas. Eso realmente fue un golpe muy duro para las cumbres de las Américas, igual que cuando el presidente español Rodríguez Zapatero, que nadie lo recuerda, pero yo lo recuerdo, no asistió a una cumbre iberoamericana. Eso es un golpe muy duro para eso. Iba a decir otra cosa, pero como tenemos al presidente en funciones, no lo voy a decir. Es decir, la cumbre de las Américas no asistió Trump
Y entonces, claro, si no recuerdo mal, fue la cumbre de Perú de año 2018, y claro, eso debilita mucho. Si tú eres el creador, si tú eres el promotor, si tú capitaneas, si tú lideras esa cumbre, tú tienes que estar ahí el primero. Tienes que estar ahí el primero, eso hay que estar si no quieres que se acabe con ese foro. Sí, porque esas cuestiones de imagen son más importantes muchas veces que los contenidos. A mí me entristece, ¿no?, que de las cumbres iberoamericanas la gente se acuerde del por qué no te callas o de cuando el presidente Aznar regaló una corbata a quien fue, a Fidel Castro, creo que fue, ¿no? Le regaló una corbata, ¿no? Eso fue una anécdota y todo el mundo pues recuerda la anécdota, no recuerda el fondo, ¿no? Pero bueno, es así, nos movemos en un mundo mediático en el que esto influye. A lo que voy, a lo más esencial. En la cumbre tercera, la primera fue en Miami, la segunda fue en Santiago de Chile en el 98 y la tercera fue en cada 4 años. Aunque les salgan 3 a ustedes, no se preocupen. Eso es porque empezó muy a primeros y muy a los últimos. Son 4 años, ¿no? La de 2001, 98 a 2001 son 3, pero son 4, ¿vale? Por los meses. En 2001 se celebró la de Quebec, la cumbre de Quebec, que es una cumbre muy importante dentro de las distintas cumbres americanas. La siguiente ya del 2001 fue la de Mar de Plata, la famosa de Mar de Plata. Después la siguiente fue en un lugar que tiene un nombre precioso, fue en Trinidad Tobago, cuya capital se llama Puerto España. Fíjense ustedes qué nombre más bonito, ¿eh? Puerto España. Y después de la Trinidad Tobago vino la de Cartagena de Indias. Ya ven ustedes dónde se celebran las cumbres, ¿eh? Siempre, yo digo siempre a mis alumnos, perdonen, aunque lo esté grabando, siempre digo a mis alumnos, como yo doy clase allí, digo en Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, es donde se celebran este tipo de cumbres, ¿no? Y si estoy en la Carlos III, digo en Getafe, Leganés, no, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, es una broma. Pero la cumbre de Quebec le hace un mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, a su ministro de Asuntos Exteriores y a eso, para que elaboren un marco de seguridad, Y entonces, la verdad es que esto y se crea la Comisión de Seguridad Hemisférica y se celebra una conferencia especial. Esta conferencia especial tiene lugar en México en el año 2003, ¿no? Y entonces elaboran un marco de seguridad. La economía, el ALCA, que fracasa en 2005, y la seguridad, que se le encarga en el 2001 en Quebec y que tiene resultados en 2003, 2 años después, con un marco de seguridad. Y este se le encarga a los ministros de Asuntos Exteriores, se ponen a trabajar con una comisión que se llama la Comisión Hemisférica, el Consejo de Seguridad Hemisférica, perdón, ¿y qué elaboran? Pues elaboran un instrumento político, jurídico, en el que se asumen compromisos políticos que tienen cierta eficacia jurídica. Por tanto, este instrumento es muy, muy relevante, muy desconocido, pero muy relevante. Y este instrumento se llama la Declaración de México del año 2003, o si quieren ustedes el título oficial, Declaración sobre Seguridad en las Américas. Fíjense ustedes ya cómo se utiliza el término las Américas y no el término América. Y es esto, simplemente esto, que es lo que yo venía a hablar a ustedes de hoy, ya no me da tiempo. Yo venía a hablar de todo esto, pero para llegar a esto le iba a contar todo este texto. Les voy a decir 4 cositas nada más y después, ya si quieren en el debate, pues entramos en alguna cuestión más. Esto tiene, esperen que lo vean, ay, qué suerte, 14. Había visto 13, digo no puede ser, 14 páginas. Esto tiene 14 páginas y es un documento, una declaración muy útil para, primero, comprender qué entienden los americanos por seguridad y defensa, qué concepto de seguridad y defensa tienen los americanos. En segundo lugar, para ver los ámbitos que les preocupan realmente a los americanos en materia de seguridad. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Nos preocupa el desarme, nos preocupa el terrorismo, nos preocupa la delincuencia organizada, nos preocupan los desastres naturales en materia de seguridad. Quizás en España no es una gran preocupación, ¿no? Desastres naturales hay en todos los lugares, pero en el Caribe hay bastantes desastres naturales, hay muchos estados, pequeños estados caribeños que sufren y que les afecta a su seguridad los desastres naturales, las cuestiones cibernéticas, es decir, hay muchos temas ahí que lo que preocupa. Por tanto, este instrumento nos dice qué concepto de seguridad tienen los americanos, qué es lo que piensan los americanos, las Américas, que debe preocupar. Segundo, qué ámbitos. Tercero, ¿qué mecanismos nosotros podemos establecer o hemos establecido para asegurar los temas, para hablar en el ámbito de la seguridad? Y en este instrumento lo sacan ustedes todo.
Hay algunas cosas que son verdad, otras cosas que no se cumplen. No digo que haya otras cosas que sean mentiras, otras cosas que no se cumplen. Hay algunas cosas que han perdido más actualidad y otras que son más. Pero en esencia yo les diría lo siguiente, y con esto termino, después ya si quieren. En primer lugar, el concepto que tienen del año 2003, también influido por cómo era el mundo en el año 2003, que no es lo mismo que como es en el 2023, pasado 20 años, es decir, el mundo también ha cambiado, ¿no? En 20 años. Dice la canción que 20 años no es nada, ¿no? Pero también influye en las relaciones internacionales. Tiene un concepto muy propio también de la época, que es el concepto de seguridad multidimensional. Es decir, no solamente es un concepto de seguridad militar, sino un concepto de seguridad multidimensional. Eso lo tienen. E incluso en un párrafo de la declaración se habla del concepto de seguridad humana. Y utilizan esa expresión, diciendo que al final, lo que realmente preocupa o debe preocupar en materia de seguridad son las personas. Es decir, que tenemos que situar en el centro de la preocupación en materia de seguridad a las personas. Eso es realmente el concepto de seguridad. Y ese concepto de seguridad multidimensional se acompaña de una idea que se repite como una letanía. Me acuerdo de esas letanías cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando iban rezando el rosario, ¿no? Iban diciendo las letanías, se repetía como una letanía continuamente, una letanía que las Américas se enfrentan, nosotros, dicen ellos, nos enfrentamos a las amenazas tradicionales y a las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos. Sí, entonces esos tres conceptos. No dice viejas, dice amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, añadiendo dos expresiones más, preocupaciones y desafíos. Es decir, algunos llevan a la consideración de ser una amenaza y otros una preocupación o es un desafío al que tenemos que hacer frente, pero no exactamente una amenaza. ¿Y dónde pone el énfasis? Pone el énfasis en las nuevas, no en las tradicionales. ¿Eso quiere decir que olvida las tradicionales? No, no olvida las tradicionales, las menciona. Menciona, por ejemplo, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la necesidad de que se haya una reformulación del TIAR. Y si ustedes se leen las actas de las reuniones en las que se aprobó este documento, que yo me las he leído, todas enteras no, pero bastante las he leído, he ido buscando un término, otro término, ustedes verán cómo hay también una preocupación por lo tradicional. Lo tradicional, ¿qué es? Lo tradicional fundamentalmente es desarme y sistema de seguridad colectiva. Pero claro, el sistema de seguridad colectiva es verdad que preocupa, pero no olviden ustedes que América es la zona del planeta en el que existen menos conflictos intergubernamentales entre estados. Si ustedes me recuerdan alguna guerra que haya habido ahí, más allá de algunas intervenciones militares de los propios Estados Unidos dentro de América, o más allá de la guerra de las Malvinas, ¿no? Que la guerra de las Malvinas estamos hablando del año 82, ¿fue 84? 84, ¿no? 82. ¿Cuándo fue lo del el naranjito? 82. Bueno, pues más allá de eso, conflicto, y eso claro, es una potencia extrarregional, extracontinental, no es una potencia continental. Más allá de las intervenciones de los Estados Unidos, pues los conflictos de carácter, quitando, me parece que del fútbol que hubo, lo que llaman la guerra del fútbol, y ese conflicto de Ecuador, no sé cuánto, poco más, alguna intervención militar en el 2008, la operación Fénix, 22 minutos, duró. No le quito importancia, ¿no? Que Colombia bombardeó una base de las FARC, ¿no? Y mató al número 2, ¿no? de las FARC, el número 2 de la FARC, Alonso Cano. Alonso Cano lo mató allí, ¿no? Junto con 29 miembros más de la FARC, quitando intervenciones muy puntuales. Es una zona en la que no se producen conflictos entre estados, no. Es decir, hay una tendencia a solucionar pacíficamente los conflictos. En las cuestiones tradicionales ellos ponen los acentos en la solución pacífica de conflictos, en la seguridad colectiva y en el desarme. E introducen el concepto de las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, que yo creo que está a caballo entre las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, ¿no? Esas medidas de fomento de la seguridad, y que para eso se celebran una serie de cumbres. Con esto acabo. De las nuevas amenazas ellos señalan un listado, no exhaustivo, pero un listado. ¿Dónde ponen el acento?
Los Estados Unidos en el terrorismo, ¿no? Inducen también otros estados, pero a Estados Unidos le interesa mucho poner el acento en el terrorismo, porque tengan ustedes en cuenta que esta declaración es del 2003, 2 años después del atentado de las Torres Gemelas. ¿Y dónde están ahora mismo los temas? Y yo creo que la profesora Sagrario Morales habló ayer de este tema. Yo creo que ahora mismo en América Latina y el Caribe y en toda América realmente preocupa aspectos de seguridad, lo que podemos llamar aspectos internos, como son la lucha contra el narcotráfico, lo que la declaración llama el problema de las drogas, lo llama el problema de las drogas, con un carácter más general de que el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta declaración se puede completar, y yo lo podía completar con muchos tratados que se han ido adoptando y resoluciones, pero me interesa resaltar una en la lucha contra la delincuencia organizada. De los resultados tangibles que han tenido las cumbres de las Américas, hay que resaltar la cumbre de las Américas del año 2012. En el año 2012 se celebró la cumbre en Cartagena de Indias y ahí se adoptó un comunicado especial para la lucha contra la delincuencia organizada. Es decir, la lucha contra la delincuencia organizada, que ahí ya podemos entrar, porque claro, la lucha contra la delincuencia organizada, ¿qué incluye? O son independientes. ¿El narcotráfico es delincuencia organizada o tiene autonomía conceptual, normativa, institucional? Todo eso hay que ver. El lavado de activos tiene autonomía, el tráfico ilícito de armas ligeras tiene autonomía, todo eso hay que ver. La corrupción también se menciona. Por tanto, esos son. Ese comunicado especial yo les aconsejaría que si pueda lo leyesen porque tiene mucha importancia. En definitiva, yo concluyo con esto. Iberoamérica, a mi juicio, la Iberoamérica en sentido estricto no tiene un sistema articulado de seguridad y defensa. Creo que es muy difícil articularlo. Podemos introducir algunos componentes, por ejemplo, la creación de operaciones de mantenimiento de la paz o misiones internacionales de paz de colaboración entre estados iberoamericanos, ¿no? Una especie de boinas, pónganle el color ustedes, están a tiempo, pónganle el color a la boina, porque de esa manera ya identificaremos las boinas rojas, no, boinas rojas no, porque ya están adscritas. Una que no esté adscrita, ¿no? Las verdes no, porque también la llevan los países árabes, ¿no? Las fuerzas de operación y mantenimiento de la paz de la Liga Árabe llevaba las boinas verdes. Busquen una boina, y esa boina, que no sé si existe, a lo mejor existe y yo estoy fuera de... Sería la iberoamericana, pueden crear operaciones de mantenimiento de la paz y después podemos colaborar en temas de desarme, creación de espacios libres de armas nucleares o zonas de paz, ahí podemos colaborar íntimamente, pero crear todo un sistema de seguridad, imposible, porque los distintos países iberoamericanos pertenecemos a esquemas políticos, militares y esquemas económicos diferentes, son muy complicados. Pero bueno, vamos a ir avanzando en la cooperación en lo que podamos. Lo que sí existe es una cooperación amplia, intensa, entre los americanos en el seno de las Américas. Es decir, y para ello hay 2 foros fundamentales, las cumbres de las Américas, que nos van dando las indicaciones, y la Organización de Estados Americanos. Ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.